Con su venia, señor presidente. Adelante, señor. Francisco Moreno, con la venia de esta mesa directiva, señores diputadas y diputados secretarios, compañeras y compañeros diputados, muy buenos días, los medios de comunicación, público en general que nos acompañan. El que suscribe, diputado Julio Espina Barrete, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con la facultad que me confieren los artículos 40, fracción segunda, 42, fracción segunda y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y artículo 18, fracción cuarta de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, someto a consideración de este Pleno Legislativo la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 13, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Que de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el municipio libre es la base de división territorial y de organización política y administrativa del Estado mexicano. En este sentido, y de acuerdo a lo establecido por el artículo segundo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, por municipio debe entenderse a la entidad de carácter público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derecho y obligaciones, autónomo en su régimen interior y con libertad para administrar e integrar su hacienda, conforme a la disposición constitucional y la propia ley orgánica y demás leyes en la materia que apruebe el Congreso del Estado. Bajo este contexto, mediante decreto número 1235 de fecha 28 de agosto del año 2000, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, de fecha 1 de septiembre del citado año, se adicionó el artículo 118 bis a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en el cual se estableció que con el fin de brindar asesoría técnica y jurídica en las materias que por mandato constitucional están a cargo de los ayuntamientos, se crea el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios. Dentro del precepto constitucional de referencia, quedó establecido que el Instituto contará con una Junta de Gobierno, la cual estará integrada por los presidentes municipales de la entidad o quienes ellos designen. De igual forma, el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal estará a cargo de un director general que será designado por la Junta de Gobierno y durará en su cargo 3 años, pudiendo ser reelecto para un periodo más. Asimismo, a las reuniones de la Junta de Gobierno asistirá el director general, quien tendrá voz pero no voto. Por último, el artículo 118 bis de nuestra Constitución Política Local facultó a este órgano legislativo para expedir la ley o decretos de ley respectiva, en la que se determinarán la estructura orgánica básica del Instituto y sus atribuciones, quedando asentado que por ningún motivo el Instituto estará sectorizado o integrado a los poderes públicos del Estado. Así las cosas. Con fecha 11 de julio del año 2001, la 48 legislatura del Congreso local aprobó la iniciativa de ley orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, misma que fue promulgada por el titular del Poder Ejecutivo con fecha 19 de julio del año 2001 y publicada en el periódico oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, de fecha 20 del mismo mes y año. En la ley de referencia, específicamente en su artículo 13, fracción tercera, se establece como requisito para poder ser director general del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado, haber obtenido título y cédula profesional de licenciatura o su equivalente, cuando menos 5 años antes del día de su designación. Lo anterior impone 2 condiciones a quien pretenda ser director del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado. La primera es contar con un título
y una cédula profesional de licenciatura o su equivalente. Y la segunda es que dicho documento tenga una antigüedad de mínimo de 5 años anteriores a la fecha de designación. Respecto a la primera condición, en comento, tiene su justificación en que quien ostente el cargo de director general del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado debe tener estudios acreditados de nivel licenciatura o su equivalente, sin importar la rama o campo de estudio de la profesión, pues ello no se condiciona en la referida ley. Sin embargo, en lo que se refiere a la segunda condición, es decir, a la relativa a que los documentos que acrediten la profesión tengan una antigüedad mínima de 5 años anteriores a la fecha de designación del director general, en este caso, sí se advierte una ausencia de justificación en su exigencia, toda vez que al no pedirse una rama específica de estudios profesionales, es irrelevante el tiempo de antigüedad del título y de cédula profesional, y por el contrario, su exigencia genera discriminación en los derechos de acceso al empleo, en este caso del servicio público como director general del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado. Lo anterior limita la participación de los ciudadanos que, teniendo acreditado estudios profesionales, no puedan contender al cargo de referencia por la razón de que sus documentos académicos no reúnan una antigüedad mínima establecida sin ninguna finalidad que sea valorable o justificable. En efecto, la discriminación que tenga por objeto anular o menoscabar el derecho laboral de acceso al empleo tiene lugar cuando el interesado demuestra reunir las aptitudes o calificaciones necesarias para desempeñar cierto empleo y, sin embargo, se le excluye con base en criterios ajenos a dichas aptitudes o calificaciones. Así las cosas, el derecho fundamental a la no discriminación tiene su base en el principio de igualdad que impone la necesidad de comparar si la persona se encuentra en condiciones de igualdad respecto a ciertas circunstancias fáticas previstas en la ley para la concesión de un derecho, de tal manera que primero debe verificarse si la persona guarda relación de igualdad con el conjunto de personas con las aptitudes necesarias para el desempeño de cierto empleo. Para determinar si se vulnera ese principio con base en un criterio de exclusión injustificado, de lo contrario, el interesado no comprobará este presupuesto necesario para establecer la existencia de la discriminación en su contra. Lo anterior encuentra sustento en la siguiente tesis de jurisprudencia emitida por los tribunales colegiados de circuito del Poder Judicial de la Federación, que literalmente señala: discriminación en el derecho de acceso al empleo. Tiene como presupuesto la prueba de las aptitudes o calificaciones para su desempeño. Aunado a lo anterior, debe tomarse en consideración también lo que establece el párrafo segundo del artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mismos que refiere que toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. De igual forma, el artículo 25, inciso C, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor desde el 23 de marzo de 1976, establece el derecho a que todos los ciudadanos gozarán sin ninguna distinción y restricciones indebidas a tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. De lo antes expuesto, se considera innecesario y, por el contrario, discriminatorio el que prevalezca la condicionante de exigir una antigüedad mínima del título y cédula profesional de los ciudadanos que aspiren al cargo de director general del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado, toda vez que la condición válida es únicamente que se cuente con los documentos que acrediten
una profesión con nivel de licenciatura o equivalentes, sin importar la rama de estudios. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13, fracción tercera de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos. Artículo primero. Se reforma el artículo 13, fracción tercera de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos para quedar como sigue. Artículo tercero. Para ser director general del instituto se requiere, inciso 3, haber obtenido el título y cédula profesional de licenciatura o su equivalente. Artículos transitorios. Primero, la presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión de gobierno del Estado. Segundo, remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado para los efectos del artículo 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Tercero, a partir de la entrada en vigor del presente, se derogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan el presente decreto. Sin otro en particular, manifiesto a este Congreso mi consideración distinguida. Atentamente, diputado Julio Espín Navarrete. Es cuanto, señor presidente.